Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Mercado y Sociedad. Como siempre, acumulando las noticias más importantes y los temas de actualidad para llevarle a ustedes lo mejor de cada semana. Aquí con mis compañeros, ¿cómo la han pasado? Cuéntenme. Excelente, muy bien. Excelente. Buenos días. Un poquito tarde, pero aquí estamos, ¿verdad? Tarde, pero aquí estamos, todo es en vivo. Se presentan situaciones en las cuales pues tenemos que hacer algunos arreglos, pero estamos aquí. Que eso es lo importante. Exactamente. Un saludo a Miguel Minaya, que no pudo estar con nosotros hoy. Debe estar viendo el programa, aunque tenía cosas personales que hacer temprano, él y la Tenía familia. Miguel que estar medio inquieto ahí, que todavía no había ¿Y comenzado. qué pasa? Que Mercado y Sociedad no arranca. Claro. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Castillo, Pedro. ocupando el lugar de Miguel Minaya por hoy, que está en asuntos personales. Buen día, Pedro. Buenos días, Willy. Buenos días, Ivana. Buenos días, Miguel Minaya, que sé que está viendo el programa ahí. Buenos días, país. Así Buenos es. días, pueblo dominicano, y Ivana, todo el que ¿cómo? se encuentra aquí y pues en otros lugares del mundo, porque sabe que usted puede vernos a través de la plataforma www.entelevisión.com y en todos, los cables Claro TV, Canal 31, en el 33 de Aster y de Altiz y en el 10 de Win. Ahí puede vernos, también puede seguirnos en nuestras redes sociales de Mercado y Sociedad, que estamos para pues escuchar sus sugerencias, comentarios y demás. Así es. Mira, ¿Y cómo bueno. has visto este inicio de año, este 2021? A mí me ha encantado. Yo digo que es un año esperanzador, porque si estamos aquí es porque somos fuertes, somos guerreros, logramos sobrepasar todas esas dificultades que nos presentó el 2020. Pero hay algo, que si no aprendimos de ese año que pasó, pues muchas cosas se pueden repetir. Creo Sí. que es para poner en práctica todo lo aprendido, para agradecer pues los que llegaron a este tiempo con sus familiares saludables, nosotros también, y para, orientar e innovar, Así es. como ha sido un año de la transformación del ser humano, donde hemos tenido que aprender nuevas técnicas de supervivencia, donde los que no manejaban la tecnología han tenido que hacerlo. Entonces, Es como yo digo, Ivana, que eso trae sus pros y sus contras. sí, Los pros que trae, las cosas buenas que trae es esa, que hemos aprendido a, primero y lo más importante, a cómo salir a flote en situaciones difíciles, Claro, porque si hemos eso es. sobresalido, como tú dices, a pesar de que si estamos a favor de las medidas, que si no, que si la estamos cumpliendo, que si yo la cumplo pero el otro no, o sea, todo ese tipo de cosas nos ha llevado a pasar un centro. Pero Sí. también hay una parte contra, para no decirle mala, y es que ojalá y de todo eso podamos sacar el aprendizaje Claro y, que sí. y utilizarlo ahora para este año, como tú dices, porque si no, si caemos en la desesperación, como ya mucha parte de la población está desesperada, entonces podemos volver atrás. Eso es así. Y a valorar, pues vemos que la vida nos cambia de un día para otro, que nada es seguro, nada es eterno, y que pues en el momento en que estamos, si tenemos algo alrededor, ya sea negocio, una buena familia, un buen amigo, todo, pues hay que valorar cada instante, cada cosa que tenemos, porque en un instante se pierde. Eso es ¿verdad? así. Yo diría que el año pasado, el año 2020, fue una escuela para el mundo. Claro. Como tú acabas de decir, Ivana, una escuela para el mundo. Una reflexión, un aprendizaje, que si nosotros ahora no lo ponemos en práctica en 2021, se repetiría lo mismo, como tú dices. Nos han enseñado a cambiar de una forma, de un giro de 360 grados, lo que era la vida antes de la pandemia. En el comercio, en el negocio, en la vida, en la sociedad en sentido general. Ha sido una transformación que, como dijo Willy, para bien y en cierto sentido para mal, pero mucho para bien en el sentido de la organización familiar, la unión familiar, la búsqueda de la verdad, el camino de Dios, de la iglesia y la gente, muchas oraciones. A los primeros meses de la pandemia todavía, pero bueno, los primeros meses se veían personas incluso hincadas en la calle, No, habíamos visto. O Y sea, los doctores que no aguantaban más, tanto trabajo, horas y horas en una sala de emergencia atendiendo pacientes, que también debemos de ser conscientes y valorar el gran trabajo que han hecho pues esa clase, la clase médica, también los policías, que hablando de los policías, no todos son malos.
tenemos que valorar esos que salen y dejan sus familias Claro. para enfrentarse a situaciones y pues personas que no le importa la vida. No, en Y estos yo- momentos hay que felicitar, Ivana, Hay que y Pedro, felicitar a los policías, a a esos los médicos, profesionales, claro. a todos, porque son muchos, todos los que de una u otra forma han tenido que arriesgarse ellos, arriesgar Arriesgarse. sus vidas para que esto pueda salir a flote. Hay que hacerle saber también, un llamado a la sociedad, de que estamos en pandemia todavía. Seguimos en pandemia. Porque es decimos no, decir, porque cuando estábamos con la pandemia en No, su no. buena, o sea, todavía estamos en pandemia, y este es un momento muy delicado, porque es un momento donde la población, si cae en la desesperación, empeora las cosas. empeoran las cosas. Y yo entiendo que ya las personas estamos, recuerden cuando empezó la pandemia, como decía Pedro, en marzo, abril, todo el mundo estaba trancado en sus casas, que solamente salía si era algo muy necesario. Sí. Aunque seguimos en pandemia, ya como que uno La ha gente soltado ha un perdido poquito. un poco Como, el miedo, claro que sí, porque también se han perdido muchas cosas, el comercio, todo, y la gente tiene que ya la gente ha comenzado pues, a seguir, a tratar de llevar la vida lo más normal posible, pero es como tú dices, aún seguimos en pandemia, tenemos que mantener ese cuidado sanitario para que podamos, por lo menos a mediados de este 2021, cesar la propagación. Ya tenemos vacuna, aún en el país no se ha comenzado la jornada, pero vemos que en algunos lugares del mundo se han vacunado ya muchísimas personas, entre ellos doctores y demás, algunas personalidades, sí. y ya pues el presidente de la República también ha hablado de que vamos a adquirir. Sí, ya nosotros. firmaron ya el acuerdo y todo con la Exactamente. negociación, Y creo que con la Pfizer. la Pfizer, entonces vamos a tener aquí también nuestro lote de vacunas, pero aún así debemos mantener la guardia. Ahora bien, Ivana y Pedro y todo nuestro público, también hay que ser claro en algo. Hay que reconocer que nuestro presidente Luis Abinader y también los ministros que tienen que ver con la parte involucrada, digamos, defensa, salud pública, el director de la policía, están haciendo el mayor esfuerzo, vamos a decir, para que las cosas salgan bien, para que se apliquen las cosas, pero también hay que ser claro en algo. Y en esta parte quiero también hacerle un llamado positivo al director general de la policía, el mayor general Eduard Ramón Sánchez. Y es que las policías están haciendo su trabajo, están en las calles, yo veo enfrentamientos con personas que muchos se lo buscan, que hacen en las calles si estamos en un toque de queda. De hecho se aplicaba un pago, que también estaba trayendo inconvenientes. Pero el llamado es el siguiente. Hay una parte, digamos que una minoría quizás, de los policías, señores, que no están quizás entendiendo realmente cuáles son las medidas que deben solicitar aplicar, ¿verdad? Porque sí debemos aplicarlas, no estamos en contra del trabajo que está haciendo la policía, para nada. Al contrario, debemos obedecer las autoridades, ¿verdad? Mantenernos en nuestras casas, pero también vamos a flexibilizar un poco lo siguiente. Hay una parte de la policía, para no generalizar, que no están entendiendo, señores, cuáles son las medidas. Vimos un caso de un coronel, incluso suspendido, porque dijo a alguien de la prensa, a un periodista, que no era carnet, que esto era que él debía tener una carta. Entonces, yo creo que es falta de información y de conocimiento de algunos. Hay un caso que me conmovió mucho, por eso traigo este tema, es el de la Villa. No sé si ustedes lo vieron. No conozco a esas personas, no sé, pero me conmoví mucho con ese tema. Porque, vamos a ser claros, señores, hay que estar en su lado, no se puede tener aglomeración de personas, pero también las personas están cansadas de estar trancadas en sus casas. Y el que tiene la posibilidad, señores, de alquilar una villa familiar, privada, sin más nadie, para pasar ahí los sábados y domingos, que son días. Señores, si vamos a los funcionarios tienen su propia villa y se van a sus villas desde los viernes. Claro. ¿Verdad? Claro. Sin mencionar nombres. No, y no hay forma de irte un fin de semana a una villa para regresar el mismo día. Tienes que ir. No, que ni siquiera fue por toque de queda. Mira, si pueden poner un poquito de audio, por favor, al señor director. Por eso, que te vas con la familia, tienes que alquilarla de un día para otro, porque... Ellos la alquilaron por 4 días, privado, trancado, desde viernes, sábado, domingo y lunes. Y ni siquiera era toque de queda, ellos llegaron porque no podían estar ahí. Ahí tampoco se ve un cúmulo de personas. Están ellos solamente. Y si vemos las personas que salen, no llegan ni siquiera a 10 personas y son familia. Se ve que son parejas. A mí me pareció muy injusto esa
Y cuando el policía le dice, es que en su casa que usted tiene que estar. No. ¿Dónde dice? ¿Cuál ley ¿Dónde? dice que yo tengo No. que estar Esa es trancado su en mi casa. casa? Esa es su casa por es esos que el días, porque Él le dijo, decreto, esa es mi casa hasta el Exacto, lunes. exacto. en ningún lado ese decreto dice que usted debe estar en su casa. Señores, si a eso vámonos a Romana, a ver cómo está Casa de Campo. Vámonos a los resorts, a ver cómo están, ¿verdad? Ninguna medida te dice a ti, obligatoriamente Debe estar en trancado casa. donde tú vives, eso no hay una ley que lo diga. A mí me pareció muy mal. Ahí vemos el video, donde él le dice qué es lo que estamos incumpliendo, qué estamos haciendo mal. Creo que ahí Estamos la misma trancados aquí. policía se debió excusar por el hecho cometido. No le cabía a ellos hacer esa... Se lo llevaron al final, Pues se lo llevaron. Al final a ese, al de los lentes, se lo llevan, detenido. Porque él dice, déjame hacer una llamada, por lo menos, a ver en qué yo estoy ¿Cómo le incumpliendo. dijeron? Usted va a llamar en el camino. Mira el lugar, Iván y Pedro, es un lugar que ni siquiera un grupo de personas en la calle. O sea, ellos están solos dentro de una villa que alquilaron privada para ellos y su familia, para pasarse ahí, quizás para botar el golpe de la casa, Iván. Claro, pero es que la gente busca... Ahora mismo, todo el que tiene la posibilidad de ese por resort se va. Todo el que tiene la posibilidad de esa casa de campo Claro se va. que sí. Y si el turismo, dice, el turismo es algo de lo que se le está dando apoyo, eso es parte del turismo y con medida, porque no, como decimos, no hay un gran cúmulo de personas, están prácticamente familiares compartiendo en un lugar que ni siquiera mucho tráfico de personas hay. Ana, pero suponte tú, ¿qué diferencia hay que yo tenga ahí o en su casa? Es lo que Ah, yo es digo, una o sea, casa. ok, Ninguna. si es una villa a puertas abiertas, que cada quien paga una entrada y entra, está todo el mundo y Exactamente. música, ya ahí sí, Exacto. ahí llévense hasta el dueño. Exacto, pero todos sabemos que es un lugar que uno alquila, que hay ciertas restricciones de cantidad de personas y que es un lugar apartado. Casi siempre las villas son en campo o en lugares retirados de la ciudad. Aislados, exacto. Entonces debemos ser más conscientes y cuando vamos a pedir que se cumplan las leyes, cumplirlas también nosotros, para así poder pues tener como el gobierno actual que quiere un país más justo y transparente. Pero eso debe de ser tanto del ciudadano como de las organizaciones. Respetarnos todos. Señores, vamos a una breve pausa. Usted no se mueva, tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a hablar de los comerciantes, de los empresarios y algunos temas de interés. Quédese ahí con Mercado y Sociedad. Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Mercado de Sociedad. Ya estamos aquí acompañados de nuestro invitado de hoy, Antonio Cruz Rojas, ¿verdad? Cruz Rojas. Cruz Rojas, pero con ese al final. Con ese al final. Las ambulancias son todas mías, pero cuando yo he ido a coger un préstamo, que ven que la ambulancia no tiene la S, me tumban el Lo préstamo. rechazan. Señores, Antonio Cruz es presidente de CONACER, la Comisión Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. CONACER, buenos Así días, bienvenido Buenos al días a programa. ustedes, buenos días. Me alegra estar en el medio de estas dos estrellas. Ahora me tocó a mí, yo he visto pasar muchos invitados por aquí. Y yo dije, no, yo tengo que, ese es parte Yo de mi debo estar ahí programa. sentado. Cuando yo hablé con Miguel, que le dije, Miguel, pero Miguel, pues, ese programa tú lo compartes, dice que es de los comerciantes, pero yo no he ido nunca. No, pero no. No, espérate, para ustedes de hoy. Voy a hablar con Así Willy. es, de una vez me llamó, me dijo, Antonio Cruz con nosotros. Antonio, Estoy con ustedes. ¿qué es CONACER? Para empezar por ahí. Sabemos Sí. que es la comisión, ¿verdad? No, consejo. Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Sí, CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. CONACER. CONACER son las siglas. Y yo le agrego que es una organización sin fines de lucro que maneja el desarrollo de la política social de las MIPYME. Cuando hablo de la política social de las MIPYME, estoy separando lo que es la parte económica. Entonces, ¿por qué? Porque las MIPYME juegan un doble papel. Manejan lo social y manejan lo económico. Claro. Pero en cuanto a lo económico, son independientes porque son dueñas de su capital. Sí. Pero en materia social son dependientes porque obligatoriamente tienen que nuclearse o crearse en asociación para poder
poner en práctica y poder lograr lo que son sus dificultades sociales. Exactamente. Por ejemplo, aparte de eso, el sector que prácticamente más apoyo social le da a sus consumidores es justamente las MIPYME. A un colmado va una persona que le llegó un pariente al aeropuerto, va donde ti, no tengo el dinero para ir a buscar esa persona, le presta el dinero, no le cobra % por eso. Lo mismo llega una persona que llegó del aeropuerto, llegó de cualquier sitio a las 12 de la noche, ella está cerrada, me toca, yo conozco la voz, le abro y le fijo lo que quiere para satisfacer la necesidad. Eso es una labor social. Aparte de eso, la mayoría de los colmados, los minimarques, mantienen una libreta de personas que le acreditan, Claro. que no le cobran, ni siquiera le toman el nombre correcto. Sí. Y eso es un dinero que en la mayoría de los casos se pierde. Se pierde, sí. Apúntalo ahí. Apúntalo ahí. Apúntaselo el negro, No, y lo grande apúntaselo no es a... eso. Lo grande de eso es que apúntamelo ahí sin llevar control, pero cuando viene a pagar dice que le anotaron de más. Porque no lleva un... ¿tú Sí, te entiendes? exactamente. Y así sucesivamente. Yo conocí una persona que puso un pequeño negocio ahí en la galerita de su casa, una persona en un barrio. Y cuando yo voy, el otro día, le digo, ay, pero ¿y tu neverita y tu góndola que tenías ahí, qué pasó? Dime si hay que ayudarte para suplirte y ayúdate con eso, porque es algo que te mantiene activo. Y alguito te ganas. Me dice ella, no me ayuda, no me ponga nada. Dice, pero yo digo, ¿por qué? Porque es que la gente viene, anótamelo ahí. Yo se lo anoto, sí. entonces Eso es cuando así. le estoy pasando que debe pagarme, me dice que no. Que y para no yo- debe eso. Para Y yo a- y encontrarme así con ese tipo de sucesivamente. problemas, yo Mejor no lo tengo. no puedo. Eso es así. Sí, porque tiene que estar Por- diciendo que Por, no. por eso es un tema muy Es interesante que lamentable. estamos tratando con Pero si Antonio le Cruz. digo que no, entonces también Sí. tengo problemas. Si no se lo Exacto, anoto. pero es bueno como separar lo que es una MIPYME desde el ámbito económico, Ajá, como usted dice, exactamente. Sí, claro. y otra cosa, una ONG Sí. de servicio comunitario o social. Exactamente. Usted hablaba de que existe, y en reiteradas ocasiones dice, sí, él tiene un término nosotros nos propio. quedamos ¿cómo? ¿Por qué El matrimonio razón? sin divorcio. Un matrimonio sin divorcio entre las MIPYMES. ONG y las MIPYMES. Exacto, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuál es? Sí, mira, cuando yo hablo de matrimonio sin divorcio, es porque las MIPYMES manejan una característica social y las ONG manejan otra. ¿Qué pasa? Ambas, aunque muchos las confunden, porque, por ejemplo, forman una federación, una asociación, un consejo, pero lo forman por una necesidad circunstancial. Ni siquiera a veces saben cuál es la ley que las rige. Entonces, ¿qué pasa? Como no saben cuál es la ley que las rige, van donde un abogado, mira, yo quiero hacer una federación de comerciantes. Se unen porque en ese momento determinaron que tenían una necesidad que debían reclamarlo de manera conjunta. Exacto. No tenemos azúcar y vamos a hacer una asociación para comprar azúcar. No tenemos arroz, queremos forzar para que eso no lo vendan, lo forman. Pero ¿qué pasa? No dura mucho, al final se queda el nombre de la federación, pero los socios no van ni asisten, porque no se está trabajando la política del socio, se está trabajando la política económica. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde tú vas a comprar? Donde te venden más barato. Claro. Y si el almacén donde tú vienes, un almacén no tiene socio, lo que tiene es accionista. Ahora, una asociación sí tiene socio. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que ser, por ejemplo, estar muy claro. Cuando yo digo que es un matrimonio sin divorcio, es porque esa MIPYME maneja una característica social que no es trabajada por el comerciante, sino por el que es una persona que desarrolla una labor social. Entonces tú dices, ven acá, ¿y por qué usted dice eso, por ejemplo? El matrimonio consiste en que el dueño del dinero es dueño de sus propias actuaciones. O En sea, las MIPYME. que es la MIPYME. Sí. Entonces tienen dos variables, lo que es la parte económica y lo que es la parte social. Por ejemplo, tú quieres sacar un seguro colectivo, eso es una labor social. ¿Me entiendes cómo es? Tú quieres, es una labor social. Tú quieres crear un programa de ayuda económica, eso es una labor social. Entonces, pero tú eres dueño de tu capital propio, que tú puedes hacer con él lo que te dé la gana, pero no eres dueño de lo social, porque lo social obligatoriamente tiene que trabajarlo de manera colectiva para poder lograr que los socios lleven a un solo buzón
cuál es el problema que tienen social en ese momento. Claro. Porque lo económico no liga con nada. Ah, tú eres socio, pero tú no tienes dinero aquí, yo no te puedo fiar. Tú eres socio económicamente, perdón, tú eres accionista, el socio y el accionista son diferentes. Tú eres accionista, pero entonces, ¿qué pasa? Tú quieres que te cojamos un préstamo en el banco, espérate, yo no me comprometo porque yo no quiero comprometer mi credibilidad. Pero si es un aspecto social, tú haces las gestiones para socialmente ayudarlo, apoyarlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las MIPYME están dirigidas por una ley y las ONG están dirigidas por otra. Por eso tú ves que cuando yo hablo del matrimonio sin divorcio es porque la MIPYME es económica y la ONG es social. Claro. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué otra cosa interviene? ¿Quién regula el comercio en la República Dominicana? El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Claro. Entonces está dividido por departamentos. O sea, tú quieres, por ejemplo, tú vas a Industria y Comercio, y en Industria y Comercio tú vas con una MIPYME y tú la quieres registrar como una ONG. No te lo permite porque la ley no te lo permite. Están las dos ahí, está el comercio interno y está la Dirección de Fomento y Desarrollo de las ONG. Entonces tú tienes que hacer una cosa aquí y la otra cosa aquí. O sea, MIPYME aquí en comercio interno y la ONG en otra parte. Tú puedes hacer una sola cosa, pero tú no puedes hablar de asociación dentro de una federación de comerciantes. Exacto. Tú tienes que sacarla de ahí. Ahora, ¿qué tú tienes? Cuando digo sacarla de ahí, ¿por qué los socios, cuando se trata de un almacén, no hay manera de que tú puedas concretizar con ellos? Porque tú, que eres el presidente, ellos te ven como la persona para que le solucione los problemas, para que le dé mejor precio, para que le gestione compras, etc. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú eres mayor, el principal capitalista eres tú. Claro, eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras en contradicción con él porque hay un choque de intereses. Sí, pero mira algo, Antonio, que eso es bien delicado, eso usted dice de por qué hay que apartar una cosa de otra, por lo siguiente, o sea, cuando yo tengo un negocio de vender, qué sé yo, de vender alimentos de primera necesidad, productos alimenticios, productos de primera necesidad, perdón, productos alimenticios, por ejemplo, y yo lo hago con un fin lucrativo, porque tengo un negocio, ¿verdad?, con un capital propio. Pero ahí entra la fundación, yo creo una ONG, donde se supone que no tengo un ánimo lucrativo, ¿verdad? Pero ¿de dónde proviene el capital? Porque recordemos que la fundación igual o la ONG están clasificadas dentro de un sector económico. Sí, las ONG están clasificadas dentro de un sector económico. No económico como tal, socioeconómico. Sí, pero ¿a qué me refiero con esto? Al final, las fundaciones igual satisfacen una necesidad, aportan el desarrollo de las comunidades, pero ¿de dónde viene el capital? De donaciones o de alguna actividad comercial que realice. Pero, sin embargo, el negocio, el MIPYME, ese negocio de vender comida que yo tengo, sí proviene de mi bolsillo. Entonces, claro, tiende a malinterpretarse cuando yo ligo la fundación o la ONG dentro del negocio, porque yo puedo tomar la donación. Ya lo entendió. Tiene que trabajar las dos cosas por separado. Claro. Entonces, ¿qué tú haces? Tú creas la MIPYME que tiene un negocio creado, que para eso tú creas una SRL. Exacto. Esa SRL es una sociedad de responsabilidad limitada para la distribución de utilidades. ¿De dónde se nutre la ONG? Puede nutrirse de ahí mismo, pero tú tienes que entrar en otra característica. ¿Cuál característica sería? Primero tienes que apoyarte en la ley 26- en la norma internacional ISO 26000, que crea lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, a través de la responsabilidad social empresarial, tú consigue los recursos que tú necesitas para el desarrollo de la ONG, porque hay un blanco de empresas que también la ley 11-92, que tiene que ver con el Código Tributario, y está el decreto 139-98, le permite a los grupos empresariales o les permite al empresario hacer donaciones a la ONG. Exacto. Entonces la ONG tiene 5 fuentes de ingresos. No puede comercializar. Tú no puedes porque la ley se lo prohíbe. Se desnaturaliza. Claro. Ahora, ¿qué tú haces? Tú puedes tener una factoría de arroz que te regale 100 sacos de arroz, pero tú no puedes venir a poner un almacén con eso. Si te lo regaló como ONG, tienes que hacer una labor social. Claro que porque, sí. por ejemplo, ellos te dieron esos 100 sacos de arroz para que tú
fortalezca económicamente la ONG, pero tú no puedes vender ese arroz compitiendo con el almacén. Tú tienes que hacer eso, tú tienes que decir, bueno, ¿cuánto cuesta vender un saco de arroz? 2.500 pesos. Tú puedes vender ese arroz a un blanco específico a 2.000 pesos, dejando de ganar o dejando de obtener 500 pesos, pero tú estás haciendo una labor social que en un momento va a terminar porque tú nada más vas a colocar esos 100 sacos de arroz y no sigue comercializando. Claro. Entonces, tú tienes la ONG y tienes la MIPYME. La MIPYME, entonces, ¿por qué finalmente el matrimonio sin divorcio? Porque la ley 488-08, que es la creada para el manejo y desarrollo de las MIPYME, en su artículo 1, párrafo 2, dice que las MIPYME tienen que crear sus propias asociaciones de su naturaleza. Exacto. ¿Tú estás entendiendo cómo es? O sea, la ley dice que tienen que crear asociaciones de las MIPYME, justamente ¿para qué? Para poder resolver sus problemas sociales colectivos y para poder recibir el apoyo que necesitan. Porque si, por ejemplo, ustedes toman en cuenta lo que yo le estoy diciendo, ahora, eso es una carrera que hay que hacerla. Cuando digo que es una carrera, tú tienes que estar claro porque son muchas cosas que tienes que tocar para llegar ahí. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, lo que hoy es CONACER, yo fui que fundé a FENACER y yo salí de FENACER a estudiar y me preparé a nivel académico. ¿En qué año nace FENACER? FENACER nació en el año 2005. Okay. Hicimos nosotros FENACER, la desarrollamos, duramos unos 8 años dirigiendo, 2 años consecutivos, 2 periodos consecutivos, pero ¿qué pasa? Llegó un momento que los tiempos cambiaron, llegó un momento que ya no era lo mismo, porque ya una empresa no te da dinero porque tú tienes un programa, es porque la inversión que tiene ahí, que va a ser ahí, les retorna de alguna manera. Exacto. Porque si a eso vamos a poner que en Mercado y Sociedad o en el almacén que lo dirijan, tienen 300 socios, aquí deberían estar todos los anunciantes, pero no. ¿Quiénes? Bueno, algunos, cuando ya los anuncios no se dan por amistad. Porque ¿qué han hecho la mayoría de los grupos corporativos? Que han creado, han contratado asesores, pasan la publicidad a una agencia, la agencia es la que define. Tú dices, yo tengo este programa, inmediatamente buscan tu rating y se dan cuenta a ver si tu rating está al nivel de poder colocar una publicidad. No sé si tú me estás entendiendo. Claro que sí. Antonio, usted hablaba de FENACER, un saludo a José Díaz, actual presidente de FENACER, que es un televidente fijo de nosotros, también parte de nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Yo quiero saludarlo también. Ahí está. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Señores, estamos aquí ya de regreso en su programa Mercado y Sociedad. ¿Cómo usted sabe que ahora mismo, Antonio, que hablábamos fuera de cámara y nos agarró el aire hablando, de que ahora mismo el sector comercio es uno de los sectores, entre todos, más afectados en todo esto de la pandemia y todo esto? ¿Cómo valoran ustedes desde CONACER, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, la gestión que ha venido haciendo nuestro presidente Luis Abinader hasta el momento, que apenas tiene ¿cuánto? 5 meses ya ahora? Sí, nosotros desde CONACER hicimos una evaluación de lo que han sido los 5 meses de labor del presidente de la República, muy buena intención, con muy buenas intenciones y con un buen interés de que el país salga hacia adelante. Nosotros decimos que la economía se encamina hacia la reactivación y lo decimos porque el presidente ha tenido una visión de descentralizar el Estado y sobre todo ha venido con una estrategia de por lo menos crear, yo digo que le ha cogido adelante a su mismo gabinete de que no debe haber corrupción y está luchando por eso. Yo sé que al final va a ser un poco difícil porque durar 4 años luchando con eso, donde hay tantas dificultades y tanta gente que a lo mejor hicieron grandes inversiones políticas que pensaron ir al Estado para resolver eso, se le va a hacer un poco difícil. Por ejemplo, tú tienes que ha manejado el gasto con mucha eficiencia, también ha reactivado varios sectores de la economía porque a pesar de la dificultad que hay, ha aportado recursos para que se mueva, por ejemplo, la minería, para que se mueva el sector de la construcción, se mueva, lo que menos quizás se ha movido y ha hecho mucho hincapié es el sector hotelero por las dificultades que hay. Pero aparte de eso,
todo ese apoyo que el presidente de la República ha hecho, porque el presidente le inyectó recursos a salud pública, le inyectó recursos a las MIPYME, inyectó recursos a varios sectores, eso dinamiza la economía. Pero hay un factor que también es importante, que, por ejemplo, en el caso de CONACER, nosotros luchamos mucho porque se derogara el decreto 569-12, que crea que transfiere los productos de rectificación técnica a la Junta Agroempresarial Dominicana, y eso encareció mucho los costos de los productos de consumo. Luis Abinader, por ejemplo, ese decreto lo ha dejado a un lado, no lo ha derogado. Ahora nosotros vamos a comenzar de nuevo la campaña para que ese decreto sea anulado, porque está vigente, en cualquier momento lo pueden de nuevo activar. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, hubo un momento que nosotros declaramos que los consumidores pagaron más de 100.000 millones de pesos por sobreprecio de los productos que iban a la bolsa agroempresarial. Sí. Por ejemplo, tú dices, ¿y qué base usted tiene para decir eso? O simplemente tú tienes vamos a poner un quintal de cebolla que vamos a poner, te cuesta 1.300 pesos en Holanda, y entonces tú esa cebolla la traes a República Dominicana, 1.300 pesos el costo de un quintal de cebolla. Estamos hablando de 13 pesos a la libra. Así es. Entonces, cuando tú le agregas 500, 600, 700 pesos a ese producto porque lo llevaste a una subasta, todo eso es dinero que va a pagar el consumidor. Claro. Entonces eso dispara el costo de ese producto. El gobierno dice que comprará 100.000 quintales de cebolla a través del gobierno para poder flexibilizar un poquito el precio. No solo eso, ayudar a que circule el producto de los productores, que a lo mejor lo tienen ahí y no lo han colocado. Y entonces, porque es posible, aquí las importaciones no son al azar, ni los consumos son al azar. Aquí nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura, que es el que planifica el consumo, el que planifica la cantidad que se dejó de producir, hay una programación de cuándo debe hacerse esa importación, y así sucesivamente. Entonces, ese Departamento de Planificación Agrícola se encarga de definir y decirle al ministro de Agricultura, mire, el consumo per cápita del país son 17.000 millones de quintales de arroz. Nada más vamos a producir 12. ¿Cuánto tenemos de déficit? 5. Claro. Pero hay un programa, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, que hay un programa exactamente para la fecha de cuándo deben hacerse esas importaciones. Ahora, ¿qué se hace? Eso se planifica con 45 o 65 días, o 60 días antes, porque una importación se lleva más o menos un periodo igual. Entonces, no se puede ni traer mucho producto al mercado, ni dejar de desabastecer el mercado. Si se trae producto sobre la producción que hay, se desprimen los precios porque hay una oferta mayor que una demanda. Y viceversa. Usted decía, por ejemplo, cuando tenemos un déficit en un producto específico, viene un problema detrás y es un incremento en el precio. Sí, entonces mira, que también eso hizo el presidente de la República, que dinamizó el comercio. Exacto. Cada sector, por ejemplo, el sector de la construcción ha sido el más aventajado. Entonces, cada sector del comercio que se reactiva es un dinamismo de economía que hay en el mercado. La gente consume más, hay más empleo, hay más dinero circulando, y eso ayuda a que el comerciante pueda aliviar un poco más lo que son sus cargas económicas, porque al vender más, produce más. Y entonces, por ejemplo, también ahora que todos los años se hace un proceso de importación de productos del agro, como es cebolla, ajo, papa, habichuela, etcétera, para suplir las necesidades de alto nivel de consumo que se llega a diciembre. Entonces, porque aparte de eso, los productos de consumo tienen ciclo de producción. Claro. Tienen ciclo de producción. Claro. Pero tenemos ahora mismo también, Antonio, un ministro de Agricultura, Linder Cruz, tiene su apellido. Limber Cruz, tiene su apellido, primo suyo. Pero él no lo sabe. Que él está muy interesado en lo que es garantizar la seguridad alimentaria. Claro. Y recientemente hizo reunión incluso con los comerciantes, tanto el Ministerio de Agricultura, comerciantes, INESPRE, productores, para garantizar esa seguridad alimentaria. Porque es como usted dice, o sea, se debe velar porque se produzca en el país la cantidad necesaria para el consumo, claro, que ni falte ni sobre, como dicen. Sí, pero hay un factor que nosotros diferimos en cuanto a eso. Nosotros, desde el gobierno pasado, le presentamos un proyecto de una alianza público-privada
entre CONACER y el ministerio o entre el comercio. Nosotros podemos abrir la puerta y no hay por qué dejar ningún sector fuera. Porque hay dos factores, dos renglones del sector que son básicos para que haya una buena coordinación. Primero, los planes improvisados no funcionan. Claro que no. Entonces, ahora mismo que ahora se está haciendo un trabajo para que haya producción suficiente, bajen los precios, porque lo único que dispara los precios es la diferencia entre el consumo y la producción. Si hay menos producción, hay más consumo, los precios se disparan, porque existe una cadena de intermediación que incluso nacen en ese momento improvisadas. Y yo le aconsejo, por ejemplo, al ministro, este es un momento para que comencemos a organizar la planificación para un momento de escasez. Esos camioncitos andando regando plátanos, no sé yo qué, eso no funciona. Y no funciona porque tú estás desnaturalizando los canales normales, que son los almacenes, los minimarkets, las surtidoras, los mercados pequeños, o sea, los supermercados pequeños, que son los que manejan ese producto en cualquier tiempo, en cualquier época. Y si tenemos esos canales ahí, están creados ahí, y son los que llegan a más del 80% de los consumidores, ¿por qué no darle vigencia? ¿Por qué no organizarlo antes para que no haya escasez? Por ejemplo, ¿qué tú crees que pasa cuando están los camioncitos de Inespre vendiendo? Eso no resuelve. Y no resuelve porque ¿quién compra? El que en ese momento, cuando pasó el camión, estaba ahí o tenía dinero para comprar. Y que después que el camión se fue, ¿dónde va a comprar? Al colmado, ¿sí o no? Sí, el colmado fue, lo compró ahí, lo vendió. Claro, es posible, todo eso se puede dar. Antonio. Don Antonio, sí, yo quisiera saber, ¿cuál es el principal propósito que usted tiene este año, en el 2021, hacer con CONACER? ¿Qué es lo que usted quiere llevarle al público con los empresarios y con los comerciantes? Mira, si yo encontrara... Ya de manera final. Sí, si yo encontrara 2 o 3 federaciones de comerciantes que tengan el interés de organizarse y manejar el matrimonio de la política social de la MIPYME con las ONG, te diría que fuera mucho más factible. Nosotros ahora mismo estamos terminando de organizar lo que es el POA, que es el Plan Operativo Anual. Dentro del Plan Operativo Anual, nosotros tenemos un programa que se llama Guía Práctica. Negocios con un programa de higienización dirigido a ese sector. Pero ya nosotros conectamos con cuáles son las empresas que nos van a apoyar económicamente en eso, porque tienen ese tipo de programa. Antonio, ¿tú me entiendes? Vamos a tener que hacer otro compromiso con usted. Usted es parte de este programa también, así que tiene Vamos la a hacerle invitación. la pregunta que le hace nuestro compañero siempre antes de finalizar. Si tuviera a Dios de frente, ¿qué le diría? Le daría las gracias por haberme permitido el tiempo de vida que he llevado y los conocimientos que me ha dotado y me lo ha ayudado a crear tecnológicamente para yo defender mi sector. Excelente. Amén. Señores, muchísimas gracias. A recogerse temprano, señores, hoy. Claro. ¿Verdad? Hoy el toque de queda es a las 12, hay movilidad hasta las 3 de la tarde. Sí, pero para los vehículos, no para los negocios vender. Exactamente, Ni los negocios a las 12 ya cerrados. pasillando. Mientras tanto, vamos a cumplir con esas son las medidas, vamos a cumplir con ellas. Buen fin de semana para todos y hasta el próximo sábado.